ver, ahí estamos. Bueno, hoy vamos a trabajar con un texto. ¿Ustedes ven bien la pantalla? Porque a mí a veces me aparecen como fragmentado, como unas... Ok, Sí, ven perfecto, genial. hay un pedazo gris arriba que es como una Ah, mancha, bueno, pero a mí me no, aparece Ah, eso también. sí, pero eso te iba a decir, pensé que era, sí, tenés razón, pero es de pero la A mí tapa también alguna me... letra, ¿está tapando No, alguna no, letra? No, entonces no, no no tapa importa. nada, pero a mí también me aparece, a mí me aparece eso y no sé cómo hacer para Yo que... A mí se pensé me que era congeló todo. un adorno del Claro, yo al PPT, principio también pensé. del estilo de la PPT, pero no. No. A ver, vamos a volver a intentar, pero esto cada tanto veo que aparece como esa Sí, la barra semana gris. pasada ocurrió, se fue y volvió. En realidad no afecta mucho. Bueno, yo si llega a tapar algo, se los aclaro, pero por ahora no. Ok. Bueno, hoy vamos a trabajar con el texto de Peter Bürger, que es un teórico alemán, y Bürger, su texto Teoría de la Vanguardia, hace un estudio de los movimientos históricos de vanguardia. Particularmente él va a distinguir primero la denominación movimiento histórico, que vamos a ver por qué considera que las vanguardias son, por un lado, un movimiento y por el otro lado, histórico. Y él distingue particularmente que en el futurismo, en el dadaísmo y en el primer surrealismo se da esto que es propio de la vanguardia como un movimiento histórico. Bürger lo primero que va a considerar es que el arte tiene un efecto social, es decir, él va a tomar el segmento, ¿no?, de los movimientos históricos de vanguardia, que son de comienzos del siglo XX, y le va a adjudicar al arte, que ya lo venía teniendo y que siempre lo tuvo, un efecto social. Bürger lo que intenta y lo que hace es poder abordar los problemas que va viendo que conciernen a las vanguardias desde un aspecto crítico, es decir, quiere generar una teoría crítica con respecto a las vanguardias. ¿Por qué? Porque lo que está implicado necesariamente es lo que, digamos, el efecto, y vuelvo a esta idea de efecto, al efecto que tiene el arte en la sociedad y en la sociedad burguesa, porque va a situar que el arte, digamos, el campo del arte convoca a la burguesía. Entonces, este va a ser un aspecto crítico que va a distinguir Bürger. Y en donde va a actuar directamente la vanguardia histórica. Es decir, la vanguardia histórica va a actuar directamente acá. Y que esta sería la noción un poco del campo del arte que seguramente la habrán escuchado de Pierre Bourdieu, ¿no? Su idea de campo intelectual, campo del arte y cuáles son los agentes que intervienen en ese campo. Bueno, Bürger dice, el campo del arte se da solo en la burguesía de la sociedad, ¿no? Está pensando a principios del siglo XX y lo que venía sucediendo hasta principios del siglo XX. Bien, Bürger con esta serie de hipótesis que vamos a ir viendo, asienta las bases y va tirando los fundamentos, y eso es una actitud muy filosófica, la de ir hacia los fundamentos. Si bien Bürger no se denomina un filósofo, sí es un crítico literario, un crítico de arte, pero va trabajando los fundamentos porque asienta las bases para una teoría crítica de la literatura y del arte que se enfoca, decimos, en las vanguardias y que fundamentalmente se cuestiona de manera radical cuál es el papel del arte en la sociedad. Esto lo repito porque vamos a ir viendo ahora que hay vueltas en esto, ¿no? Del arte y la sociedad, que es algo que en sí lo venimos trabajando. Porque Bürger se pregunta, ¿quiénes se vinculan al arte? Bueno, la burguesía va a ser este agente, que vimos que la burguesía es un motor de cambio social, siempre lo ha sido, porque en el siglo XVIII, cuando asciende la burguesía, se da un cambio político, social, económico y de cosmovisión. Es la burguesía
la que en el siglo XVIII logra desterrar a Dios como centro del universo, como centro de la vida, y situar al sujeto, porque pone sus necesidades por delante. Entonces, la burguesía es un motor de cambio social. El estudio de Bürger, que hace en teoría de la vanguardia, y que vamos a ir viendo a partir de estas hipótesis, problematiza al arte en tanto está situado en su campo, decimos. Y esa es la idea de institucionalización que él considera del arte. Cuando el arte está institucionalizado, él ve que cuando llega, las vanguardias irrumpen porque, digamos, a efectos de que el arte está institucionalizado, entonces las vanguardias vienen para poder romper los límites que está teniendo el arte. Porque para Bürger es un problema esta institucionalización. ¿Qué es lo que puede hacer romper los límites? Que es justamente el gesto vanguardista. La transgresión. Es la transgresión que está en la intención vanguardista. Eso es lo único, según Bürger, que logra realmente romper los límites. Entonces, para Bürger es importantísima la idea de la transgresión. Y la transgresión uno podría considerarla, si bien Bürger no la evoca, la transgresión uno la podría ubicar en el pensamiento batailleano, el pensamiento de Georges Bataille, pensamiento que él ubica, por ejemplo, en el erotismo. Lo ubica, lo piensa como transgresor, como una energía vital transgresora. Y como venimos viendo, la intención de las vanguardias, ¿se acuerdan que Calinescu decía que la vanguardia tiene una intención que es extrema, que es suicida, dice? Porque el arte, al estar institucionalizado, garantiza supervivencia, garantiza su pervivencia o su supervivencia. Pero el arte por fuera de las instituciones no da cuenta de que pueda sobrevivir. Entonces, la cuestión que uno ve es realmente problemática, porque como si el arte logra vivir, lo hace por medio de las instituciones. Por fuera de las instituciones no lo logra. Y la intención vanguardista es ir contra las instituciones. Por eso Calinescu dice, la vanguardia tiene una intención suicida, porque no se asegura su futuro. Su futuro, digamos, el arte tiene futuro en las instituciones. Pero bueno, evidentemente a los artistas vanguardistas o a los movimientos vanguardistas, la institucionalización no les cierra por esta cuestión de los límites, que ahora lo vamos a ver. ¿Qué dice Bürger? Bürger dice, lo que se hace, la teoría estética historiza el arte, y esto es totalmente válido, porque el análisis de los acontecimientos se hace a posteriori y situado, es decir, en un contexto. Y esto es algo que Bürger considera como totalmente válido. Pero el logro, va a decir Bürger, es poder captar en esa historización, poder captar la relación entre el desarrollo de los objetos y las categorías que se van generando. Y ahí radica la intención de una teoría crítica de Bürger. Porque la vanguardia viene a romper con las categorías que estaban establecidas. ¿Qué va a decir Bürger? Bueno, y acá esto se ve en la segunda parte del gráfico. La vanguardia propone una ruptura para la teoría estética que historiza, porque la vanguardia no quiere continuar con el esteticismo, ¿sí? ¿Qué va a decir Bürger? En la sociedad burguesa, la plena diferenciación de los fenómenos artísticos con el esteticismo se da con la vanguardia. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que hasta ese momento no hay un movimiento artístico que no trabaje el esteticismo. Esta idea de esteticismo se basa en lo que hemos comentado, que es que los medios, y ahora vamos a indagar un poquito más, los medios del arte
no podría decir en general, las técnicas o los procedimientos artísticos se ponen en función de la forma. Y esto va a ser digamos, va a ser un problema para Bürger. Entonces, Bürger va a tomar principalmente los movimientos históricos de vanguardia que él considera que guardan el concepto de la vanguardia, el concepto de la vanguardia en tanto un movimiento histórico. Y estos movimientos que él va a tomar van a ser el dadaísmo, el primer surrealismo y el futurismo ruso. El futurismo ruso es una vanguardia que viene de la mano del suprematismo que vimos el curso pasado. Recuerdan que estuvimos viendo las obras suprematistas de Kazimir Malevich. ¿Sí? Kazimir Malevich tiene un gesto de reducción. El gesto de él es reduccionista. Él considera que volviendo a una forma, entre comillas, digámosle entre nosotros, primitiva, pero que de primitiva no tiene nada, porque Malevich dice, esta forma es atemporal. Es más, dice, no solo es atemporal, es transtemporal. Esta forma siempre va a conmover y a decirle algo a las personas que estén frente a esta forma, ¿no? Cuando veíamos el cuadrado negro. Pero bien, Bürger va a tomar al futurismo ruso, que viene después de la Revolución de Octubre, y acá tenemos esta obra, que es El ciclista, de Natalia Goncharova, que es una obra de 1913. Esta particularmente es previa a la Revolución de Octubre, la Revolución Rusa, que es en 1917. Pero fíjense si uno dice, ¿se acuerdan que en la clase pasada estuvimos comentando? No, olvídense de la clase pasada, pero digo, aparece esta idea de Malevich, que es contemporáneo a Goncharova, que él vuelve a la forma. Luego de que vuelve a la forma, aparece en su creación artística el sujeto, es decir, el sujeto se vuelve ineludible, no puede no mirar al sujeto. Ahora, si uno dice movimiento histórico de vanguardia, es muy interesante que en esta obra de Goncharova se trabaja el movimiento. El sujeto es en tanto esté moviéndose. Entonces uno podría inferir que el sujeto es motivo de cambio. Sin embargo, también parecería que este sujeto, con ese gorro que tiene puesto y los colores que luce su vestimenta, se está moviendo totalmente. Pero parecería que tiene algo de trabajador, ¿no? No parece ser ni un aristócrata, parecería que es un trabajador. Y a la vez hay elementos que son totalmente disruptivos, es decir, la mímesis que trabaja la obra está alterada, es decir, la obra no es mimética, está bien, aparece la figura del sujeto. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿qué les parece o qué pueden, así a primera vista, vuelo de pájaro, no hay respuestas incorrectas, es simplemente porque siempre, digamos, esta es una obra muy interesante, no sé si ya la conocían, está vista, digo, es todas las obras que hoy por suerte la mayoría de las obras uno rastreando más o menos en Google las encuentra porque los museos han subido. Esta obra está en el Museo Ruso de San Petersburgo y está online, seguramente esté incluso de mejor calidad. Pero, digo, ¿ustedes qué pueden rastrear? ¿Hay algo que puedan rastrear en vínculo con la vanguardia o no? Lo que les parezca. Hay un post-cubismo, porque mínimo, de mínima. Y sin embargo no. También hay algo que no estaba en el cubismo. Totalmente. Y la idea del trabajo del movimiento. Yo iba a decir eso, pero no sabía si ya lo habían visto bueno, estuve en las clases anteriores, ¿no? Esta cosa de querer representar el movimiento como si en vez de una imagen fija fuese una película. La bicicleta girando las piernas, Sí, como re. mostrar el movimiento en sí mismo. ¿Y esto así todo no es mimético, decís, Julián?
digamos, Y no es mimético en los términos de cuando el arte trabaja la del mímesis, ojo. cuando representa, claro, porque no hay El perspectiva. ojo no si la ve perspectiva- en esta perspectiva. No, no ve así. Claro, Totalmente. está bien, entiendo. No hay perspectiva. Y También, fíjense qué hay en el fondo. sí, sí. Bueno, la galera, ¿no? O estoy interpretando mal, que Hay una como galera, sí. hay como una especie de galera en contraposición a lo que decías del hombre trabajador, que va en bicicleta por otro lado, ¿no? No tiene automóvil. Ujú. Y no sé, acá hay como una mano que señala y abajo no sé si es una taza de té, una cerveza, algo para beber. Después el símbolo de los ciclistas, ¿no? De los que compiten, el T402. Totalmente. Hay elementos que no permiten y no dan cuenta de una narración articulada siquiera. Es decir, hay fragmentos que uno va pudiendo interpretar y que va pegando y que va, por ende, hipotetizando sobre la obra. Como un mensaje fragmentado sería la idea de fragmentación. Totalmente, eso rompe la mímesis. Ese es digamos, hay un trabajo de ruptura de la mímesis de determinados ejes. La superposición de las letras, en el fondo figuras que, por ejemplo, la galera está, digamos, se superponen los planos, y ahí hacia la izquierda, acá arriba, no se entiende bien, ¿no? ¿Qué es? Ahí apareció esta cosa. Pero no se entiende bien qué es lo que sucede. Entonces, digamos, acá Goncharova, en este movimiento vanguardista, vamos a ver qué es lo que está operando tanto en esta obra como en las siguientes. Composición suprematista, Malevich. No quiero decir del estilo, porque acá en vanguardias, en el movimiento histórico de vanguardia no deberíamos hablar de estilo, tendríamos que hablar de movimiento. Y de nuevo, si uno piensa en movimiento, acá hay movimiento. Hay forma que está en movimiento, porque parecerían que se están cayendo del plano, se superponen. Flotan, hay un efecto de estar flotando. Entonces, de vuelta acá hace eco esta idea de movimiento vanguardista y también la idea de ruptura, ¿no? Pensemos, a medida que vamos viendo estas obras, cómo la figura de la ruptura va adoptando una forma. Esta también la hemos visto, LHOQ de Duchamp, es una postal turística que tiene a la Gioconda, a la Mona Lisa, en donde él le pinta estos bigotitos y esta barbita, ¿no? ¿Se acuerdan que decía Groys con respecto a la crítica, al ejercicio crítico vanguardista, que la vanguardia reproduce, Groys no va a decir movimiento, puede que lo diga en referencia a Bürger, pero que la vanguardia, más que la vanguardia, que el ejercicio de la crítica necesita reponer el objeto para criticarlo. Y acá se repone el objeto para criticar, porque la obra que está criticando está repuesta. ¿Qué es lo que no hace el suprematismo? Porque si yo vuelvo hacia atrás, el suprematismo no repone el objeto para hacer la crítica. El suprematismo opta por disolverlo. Y en esa disolución es como si yo agarrara la fórmula del agua, que es H2O, y por medio de un proceso químico le separo los elementos y me quedan las moléculas, o perdón que no sé de química, pero ustedes me podrán corregir, me quedan el oxígeno por un lado, el dióxido de carbono por otro, ¿no? Como si esas fuesen las formas. Acá hay un movimiento, hay una reducción, y no repone el objeto para hacer la crítica. Acá repone el objeto para hacer la crítica. Dadaísmo, movimiento dadaísta.
¿Qué sucede con esta obra? Esta es una obra de Quirico, el profeta, de 1915. En el Bellas Artes de acá hay una obra, recuerdo que hay una, quizás haya más, pero hay un de Quirico. Fíjense qué sucede acá. Uno podría decir, en términos de lo que planteaba Groys, se repone el objeto, no se repone, hay reducción a la forma, y un poco hay. Lo que sucede, que es innegable, es que hay ruptura con la tradición esteticista. Esto no era estético para ese momento. Este no era el sujeto que planeaba la modernidad. Y además lo que hay ahí atrás en el pizarrón, de alguna manera no es como si hiciera una alusión a algo, pero como una alusión crítica. Claro, uno podría considerar que eso que está plasmado en la pizarra es una puesta en abismo, como cuando en el cine ponen una película dentro de otra película. Bueno, acá hay representación dentro de la representación, porque uno podría decir que de Quirico ahí mismo está plasmando las dimensiones que toma alteradas. Es como si en esa representación hay un trabajo de la perspectiva que puede ser más acertado que el que está en el resto de la obra. Eso me parecía, ¿no? Como que ahí hay un guiño a la perspectiva medieval y clásica también le digo por lo que se ve detrás, como esa especie de arquitectura griega, y después aparece, por ejemplo, una sombra de un objeto que no está. O sea, está la sombra, pero no está el objeto. Totalmente, ahí aparece de vuelta el recorte, el fragmento. Y es difícil, ¿no? Pensar, porque digámosle entre comillas, sujeto, que hoy podríamos decirle sujeto, es una corporeidad, digamos. Esta corporeidad que aparece, para ese momento era escandaloso que el arte representara así al sujeto. El arte tenía que representar al sujeto de una manera bella en los términos que se habían planteado a partir de los fundamentos filosóficos kantianos, que no estaban ahí arrojados en vano. Y sin embargo acá, si uno le mira la pierna, si uno ve, acá parecería que hay movimiento, porque está como tensando un músculo. Es muy tramposo de Quirico con lo que hace, porque yo empiezo a ver el rostro y digo, ay, acá justo aparece esto, a ver si puedo... Voy a hacer una prueba que es bajar, porque yo puse compartir en alta calidad. Voy a probar de compartir, que no sea compartir en alta calidad. Ah, sí, puede ser. Para ver si esto a veces te hace permite. Eso con el tema de la... Ahí estamos. Conexiones. Esperen que estaba diciendo que acá. Si uno empieza a ver esta corporeidad y ve primero este rostro y uno dice, pero esto es un ojo, no es un ojo, y está frente a la pizarra, está mirando, no está mirando. Bueno, el arte, el sentido primordial siempre, el que recibe todos los beneficios por parte del arte, históricamente ha sido la mirada, la visión. Ese es el sentido privilegiado, ¿no? Ya lo planteaba Platón. La belleza es una idea que se puede ver porque brilla, y el brillo se distingue solo con la visión. No se oye ni se siente, el brillo se ve. Entonces, por ende, la belleza es una idea que se puede ver, y el arte se prende a esa tradición. Entonces, acá hay un juego, ¿no? Que uno podría decir es una burla, no es una burla. En suma, hay una problematización, una problematización vanguardista de lo estético hasta ese momento, de Quirico. De Quirico es un artista fascinante. Enorme problematización, porque me imagino, ¿no? Para la recepción de la época, piezas así eran, no sé si un escándalo, pero incomprendidas. Muy porque incomprendidas. En esto que vos decías también, viste, da para pensar, bueno, no sé, a mí por lo menos, ¿no? Como esta cosa de la escultura griega, pero a su vez parece más un maniquí, que por ahí ya el maniquí está relacionado con el ready-made, y por otro lado lo que vos marcabas de
la corporeidad que se ve en esa pantorrilla, ¿no? Que parece que está el músculo con la sangre caliente. Mira, esto que decís del maniquí viene al pelo, porque si De Quirico representa al sujeto como un maniquí, le está diciendo a la sociedad que las personas son objetos, y son objetos ¿de qué? De esto, de la mirada, que el arte se está tornando, que el arte está volviendo a los sujetos objetos de la mirada, y que la mirada, cuando esta representación que hay acá de la perspectiva, es una construcción, está dibujada, está representada, está articulada, está sistematizada. Entonces, la burla que hace De Quirico con esta obra, es decir, las hipótesis que uno puede generar son muchísimas en este tenor, porque le está diciendo al sujeto que cuando ve, en realidad está viendo esto, creería ver esto, pero esto se construye a partir de esto, digo esto porque son muchas las ideas que me pero digo, la realidad se construye a partir de este Las diseño, representaciones. de esta representación perspectivista, y el sujeto se vuelve un objeto preso de la mirada, como este ojo que tiene acá dibujado en el centro de su cabeza. Un maniquí, por eso la idea del maniquí es fascinante, porque el maniquí es un objeto en donde uno posa la ropa. Entonces el sujeto sería un objeto en donde se posa la mirada, una mirada ya construida. La crítica vanguardista es una crítica fuerte. Hoy, digamos, hoy la podemos pensar en perspectiva y bueno, digamos, hay que poder argumentar hay que poder argumentar estas críticas que se generaron y que se argumentan sobre la base de hipótesis. Pero para ese momento era un escándalo, totalmente. Para ese momento esto era un escándalo. Entonces seguimos, a ver si... Ahí estamos, sí, bien. Entonces, ¿qué es lo que propone Bürger con su teoría de la vanguardia? Bueno, esta idea de la ruptura de la tradición gira alrededor, es decir, estos movimientos históricos de vanguardia, el dadaísmo, el suprematismo, el futurismo ruso, el surrealismo, cargan y que se corresponden con las obras que estuvimos viendo recién, tienen en común el rechazo total al arte de la época, y esto es lo que los hace ser movimientos históricos de vanguardia. Este es el concepto para Bürger, que sostiene que estos sean movimientos históricos de vanguardia. Es decir, hay un rechazo al arte de la época. No solamente va a decir Bürger, no solamente hay un rechazo al procedimiento, por eso está en el medio esta idea de rechazo total, no es solamente un rechazo a un procedimiento. Como uno podría decir, acá hay un rechazo a la perspectiva, acá hay un rechazo a la reproductibilidad, porque es una postal. Acá está la reducción, la reducción a la forma. Pero va a decir Bürger que el rechazo es total, porque el rechazo es al medio artístico. Porque el medio artístico hace que el arte quede preso de la forma. Y la forma es la forma bella. La concepción de la forma es la concepción kantiana. Es decir, el único sentido, el único objetivo que tiene la forma es ser estética, es ser bella, porque tiene que satisfacer, no es satisfacer la idea, pero tiene que darle placer a la mirada. Eso es lo que tiene que hacer la forma kantiana. Y como el medio le da supremacía a la forma, dice Bürger, la vanguardia verdadera es la que patea al medio, no solo a un procedimiento. Tiene que patear al medio artístico en su totalidad. Y por eso tiene estos gestos. Por eso tiene estos gestos que son, y podríamos decir que lo son, para ese momento, violentos. Hoy un joven ve esto y se ríe, porque obviamente como
estos gestos vanguardistas son gestos violentos, por supuesto, no por nada Calinescu dice la vanguardia es suicida, la intención de la vanguardia es una intención suicida. Pero la violencia adopta solo una figura a lo largo de la historia, que es una figura creciente. La violencia solo crece. A lo largo de la historia se ve, se demuestra que la violencia solo va creciendo. De hecho, las teorías psicológicas sostienen que la violencia es reactiva, es decir, si A actúa hacia B con violencia, B responde con violencia. Eso es lo reactivo de la violencia. La violencia despierta más violencia y por eso la forma de la violencia es hiperbólica. Solo crece. Eso que hace que cada vez menos cosas nos parezcan violentas, porque ante el crecimiento de la violencia, es decir, uno ve los gestos vanguardistas y ya no significan nada. Hoy, para que un chico de 13 años pueda distinguir la violencia, prácticamente necesitaría presenciar un asesinato, porque ya la reproducción de la violencia se reproduce en tantos medios que el efecto, que vamos a ver que es el efecto de shock, dice Bürger, disminuye. Ese es un problema también para el arte, que se pierde el efecto de shock. ¿Y cómo volver? Como el efecto de ¿Está relacionado con la idea del efecto de shock de Benjamin? Sí, Bürger va a pensar, sí, va a discutir el efecto de Que shock tiene que ver también con, Benjamin. claro, con lo del trauma post de la guerra y... Sí, Okay. Totalmente. Ahí está la figura de la violencia también. Y también con lo que después va a tomar Guy Debord con la sociedad del espectáculo. Es decir, cuando todo se espectaculariza, los efectos, ¿qué va a decir? Un poco va a trabajar sobre esto, por supuesto, muchísimo mejor de lo que lo estoy diciendo, pero los efectos de la violencia disminuyen. Ya nada parecería ser verdad si no se presenta ante nuestros ojos de una manera espectacular. Ese es el mal de la televisión en un punto, porque la televisión necesita todo el tiempo, ¡pum!, color, movimiento, todo, porque si no parecería que uno eso que ve no lo conmueve, ¿no? Y ahora vamos a seguir indagando. Todo esto que estoy diciendo son justamente problematizaciones. El efecto de ruptura con la tradición, que la tradición es esteticista, el efecto de ruptura es decir, solo lo puede lograr el rechazo total. Entonces, vamos a ver que, como decíamos, esto que vemos en pantalla es futurismo italiano, pero tengámoslo entre puntos suspensivos porque ahora lo vamos a abordar. Pero el efecto de las vanguardias que propone, que los movimientos históricos de vanguardia, como por ejemplo el dadaísmo, el surrealismo, el futurismo ruso, o el suprematismo, podríamos agregar también, son manifestaciones extremas, dice Bürger. Y estas manifestaciones extremas, como bien se estaba comentando hace un ratito, el público las ve con espasmo. Ese es el término que usa Bürger, con espasmo. Es decir, el arte no está cumpliendo la función del arte para ese momento, porque el arte, la función era ser bello, era que se exponía una obra y tenía que ser lo suficientemente bella como para que un burgués la comprara, o le pidiera al artista que la pintara a él y a su mujer y a sus hijos delante de sus tierras, o que le hiciera una pintura para colgar en su oficina. De hecho, los banqueros, hay una tradición artística que es que los grandes banqueros o los grandes apoderados o grandes businessmen en sus oficinas privadas tenían desnudos y firmaban grandes contratos delante de esos desnudos. Era una victoria, era un trofeo tener a una mujer desnuda pintada y poder firmar un contrato millonario delante de esa mujer desnuda y se destapaba un champán, ¿no? Estas cuestiones de lo que va rodeando a una tradición que se va desgajando. Hoy no necesariamente funciona así, no del todo, sí en algunos aspectos, pero no del todo, porque las cuestiones totales se han ido desgajando, se han ido, digamos, han mutado en un punto. De hecho, vimos las manifestaciones artísticas monstruosas, por ejemplo, ¿no? Bien, pero sí es importante retener que estas
este germen, uno podría pensar vanguardista, es extremo. Y son vistas con espasmo, son vistas como grotescas, principalmente son vistas como no arte. Es decir, van a ir apareciendo preguntas. La pregunta típica frente a una obra de arte, vamos a usar este término entre comillas, polémica. ¿Cuál es? La pregunta es, ¿esto es arte? Esa es la pregunta típica frente a una obra de arte que despierta polémica. ¿Esto es arte? Y la pregunta va cargada con una intención, ¿cuál es la intención? La indignación. ¿Esto es arte? Bien, acá hay una raíz. Entonces, los movimientos históricos de vanguardia se oponen a la institución arte, al campo del arte, en los términos que podemos pensarlos como los términos de Pierre Bourdieu, el campo del arte, el museo, los lugares en donde el arte se desarrolla, y que son los lugares en donde el arte se sostiene. Porque si no, el arte solo se puede sostener, como habíamos visto en la clase pasada, desde el Estado, pero no va teniendo otras vertientes. Es decir, el arte tiene desarrollo en el mercado, el arte tiene una génesis en el mercado. En el Renacimiento, cuando el artista se independiza de la iglesia, lo hace porque puede venderle una obra a un mercader. Es decir, el arte tiene una génesis en el mercado. Entonces el arte no puede pensarse por fuera del mercado, tiene una pata en el mercado. Y eso no lo hace ser ni bueno ni malo, lo hace ser en términos metafísicos. Lo hace ser, forma parte de cómo se va sosteniendo. Bien, esta cuestión de poder revertir la intención del arte, para Bürger provoca que el movimiento vanguardista pueda ser considerado como histórico. Esto es lo que lo vuelve histórico. Por eso Bürger lo entiende como un concepto histórico, porque puede revertir la intención del arte en donde confluyen la economía, la sociedad, la política. Bien, ahora, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos el futurismo italiano. Bürger va a plantear sobre el futurismo italiano y sobre el expresionismo alemán algunas restricciones. Porque, ¿qué es lo que sucede? Bueno, el futurismo italiano, distinto al resto de las vanguardias, porque el resto de los movimientos históricos vanguardistas están vinculados a la izquierda, es decir, la intención, ¿de dónde toman estas intenciones? De los movimientos políticos de izquierda, ¿no? ¿Recuerdan? Eso estaba en el texto de Calinescu, es decir, son los movimientos políticos los que dotan a los movimientos históricos de vanguardia de esta intención. El hecho de ir a la salida de un trabajo y a los trabajadores ponerles un panfleto en la mano, eso es un acto político. Entonces va a decir Bürger, hay que restringir un poco al futurismo italiano, porque el futurismo italiano luego va a ser un instrumento de propaganda política para el fascismo, que no es lo mismo que considerar al realismo socialista. Recuerden que vimos el realismo socialista. Porque el realismo socialista tiene un sujeto social que es el trabajador. En el futurismo italiano sí hay sujetos, pero el futurismo italiano se aboca a pensar el nuevo mundo tecnológico, ¿no? Esto se llama esta obra de Pero, de Fortunato de Pero, se llama Rascacielos y túneles, 1930. Rascacielos y túneles. Y también habrán visto la obra de Marinetti, que Marinetti también trabaja con la idea de cómo se ve también la ciudad, cómo se ve una ciudad nuevamente moderna. Para que la ciudad sea nuevamente moderna, tiene que cambiar el régimen político que pueda hacerlo crecer. Bueno, esta es una desviación fascista que va teniendo el futurismo italiano. Bürger también se toma una concesión con el expresionismo alemán, porque considera que no va en contra de todo el esteticismo. Acá está el famoso grito de Munch. Y el expresionismo alemán también tiene un devenir importantísimo en el cine, por supuesto, ¿no? Por ejemplo,
vamos a ver esta brevísimo videíto del gabinete del doctor Caligari, ¿no? Donde el expresionismo alemán va ganando terreno en el cine, y que el cine es un devenir tecnológico de la imagen. ¿Me dicen si se escucha? Sí. Bien. En el cine, el expresionismo alemán, que, digamos, emplea, primero, es una alteración del modo de representación que venía viendo, que comienza siendo documental, y se aleja a la deriva, se aleja de la deriva hollywoodense, que es un modo de representación institucional, que trabaja con la perspectiva, que usa el raccord, en donde un plano se corta si sale el personaje y empieza otro plano y el personaje sigue, ¿no? Y la cuestión de un montaje, y también del espacio, de un espacio realista, con dimensiones realistas. Acá hay... No sería erróneo decir que hay una estetización del espacio que utiliza la pintura, son decorados que están pintados, hay un exceso de maquillaje en los personajes, ¿no? Es decir, y también el juego de luces y sombras. Exactamente, hay un juego de luces y sombras. ¿No? Como súper pronunciado, y la arquitectura, además de la puesta en escena, ¿no? Y los planos. Bueno, para mí es fascinante el expresionismo alemán en el cine, me subyuga hasta el día de hoy, porque logró esa concentración, ¿no? Estética. Y si uno ve El grito de Munch, hay algo como del gesto vanguardista que está en común, que tiene que ver con presentar al espectador algo que lo lleve un poco al espasmo, que no lo deje quieto, que no sea algo que lo plazca en un punto. Es decir, hay una proposición de movimiento, de que si bien el espectador está en su lugar, haya un movimiento mental, que haya algo en principio no cómodo. Es decir, en ese gesto uno podría decir, Bürger tiene sus reparos, porque para Bürger el movimiento histórico de vanguardia es lo que patea el tablero. Entonces esto no le alcanza. Sin embargo, reconoce que hay algo de ese gesto vanguardista. Sin embargo, para que el gesto sea vanguardista tiene que ser total. También vamos a ver que Bürger tiene sus reparos con el cubismo, ¿sí?
Entonces vamos a ver estos artistas cubistas. Delaunay, Drama político, 1914. Fíjense que es una pintura vanguardista y no es el cubismo clásico, es decir, no es el cubismo, uno piensa en cubismo y va a pensar en Picasso. Bueno, Delaunay también es del movimiento cubista. Dufy también. Este es un mural de Dufy que se llama El hada de la electricidad, pintado en el 37, que fue un encargo que le hicieron a Dufy, y este mural lo pintó en la Compañía Eléctrica de París. Es un mural muy grande, muy bello, en YouTube hay recorridos, es bellísimo. Hay un gesto cubista de Dufy en este mural. No hay una representación mimética, hay sujetos, sin embargo hay sujetos, y hay sujetos sociales. Hay señores trajeados, en distintas situaciones. Es interesante los problemas del mural de Dufy. Y aparte se llama El hada de la electricidad, siendo que está pintado en una compañía. En una compañía que representa el poder de la modernidad en la ciudad que puede proveer a los ciudadanos de electricidad. Y acá tiene un gesto, ¿no? Hay un gesto ahí, y esto lo vamos a ver ahora más adelante, que Bürger va a decir, la historia del arte, hay un valor en la historia del arte que se le escapa digamos, a la burguesía, que es que no puede controlar la totalidad de lo que el artista plasma en la obra. Siempre va a haber algo que se le escape a lo que espera la burguesía de la obra, siempre va a haber algo en donde el artista puede, una pincelada, algo, y de repente esta obra, uno podría decir el gesto de que se llame El hada de la electricidad, como reduciendo la compañía eléctrica a un personaje de fantasía, tiene como un tono, ¿no?, irónico, medio burlesco, que sin embargo también uno puede considerar como amoroso. Pero bueno, juega con esas ambigüedades. La Torre Eiffel, de Delaunay, cubismo a pleno. Pero también hay cubismo. Fíjense que esta es llamativa, porque uno ve esta obra y Torre Eiffel acá no parece bella, ¿no? Y aparte está roja, ¿no? Como muestra como la irrupción de este aparato de hierro en medio de la ciudad. Hace un tiempo vi un documental en la tele sobre cuando se hizo la Torre Eiffel y la ciudad estaba totalmente en contra de la construcción de semejante monumento de hierro, les parecía terrible a los parisinos tener esa imagen, y sin embargo, bueno, es el ícono de la ciudad, terminó siendo, pero fue como muy rechazada inicialmente. Los parisinos siempre tienen estas cosas. Con el Pompidou también pasó, que el Pompidou, al ser ese tipo de no dejan de ser conservadores, sí, son muy conservadores. Les chocaba. Pero en este cuadro, que no lo conocía, me parece espectacular, me parece que se ve patente, ¿no? Esa mezcla de cómo irrumpió ese monumento y el espasmo, ¿no?, que produjo. Cierto, rojo, parece como que carga como con sangre en un punto, está como, sí, como no resulta armonioso. En cambio, uno podría ver acá, hay algo del color que no resulta tan chocante, y de la circularidad, donde uno, bueno, puede pensar, uno diría, bueno, el devenir del tiempo, personas que están con trajes, están bien vestidas, ¿no? Las figuras parecen como bien vestidas, acá hay una pluma, es decir, es un tocado. En principio no parecería ser una persona, podría ser un aristócrata, acá un señor con traje, pero como dueños del tiempo, se lo podría pensar, es decir, uno empieza a hipotetizar en los juegos de interpretación que va teniendo frente a las obras, pero acá hay algo más disruptivo, ¿no? Algo más choqueante, hay algo más de esta idea del shock. Y bueno, si hablamos de cubismo,
no podemos dejar de mencionar a Picasso, lo quieran, no lo quieran, lo cancelen, lo revivan. Bueno, el Guernica, realmente hay un trabajo en el Guernica en donde él ve la violencia de la Guerra Civil Española, en donde vale la pena al menos echarle un vistazo. Vale la pena al menos echarle un vistazo. Sin embargo, la discusión es una discusión que siempre se va, que va tornándose, va tornándose en distintos matices. La discusión de si se puede separar a la obra del artista, y es una discusión eterna que nunca va a terminar, porque se le adjudican a Picasso, bueno, maltratos, y situaciones de maltrato para con sus parejas, si no me equivoco, pero bueno, por eso también quise poner otras obras de cubismo, es decir, para pensar el cubismo no se restringe solo a Picasso, sin embargo lo incluye a Picasso. Es decir, si no vemos el cubismo, podemos considerar el Guernica, ¿no? Con respecto a esta idea de separar la obra del artista, me parece que es un terreno, digamos, han escuchado sobre esta discusión. ¿Qué les parece? Porque me interesan las opiniones y decir si este es un terreno fértil para poder conversar. Si se lo cancela Picasso o no se lo cancela. ¿Ustedes qué opinan? No se lo cancela Picasso. No se cancela ¿Cómo, nada. Lucas? No, no sé, no sé, creo que Verónica va a decir que no se cancela a nadie y me parece que coincido, porque siempre la cancelación lleva a que los cancelados se refugien en su propia convicción y hay que dar la posibilidad de la reflexión y el cambio, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, en términos artísticos, cancelo mucho más a Dalí que a Picasso, por ser franquista, pero también genera como ciertas controversias porque estoy en contra de las monarquías y bueno, nada, pero hay como toda una cuestión ahí de la política de la cancelación que me parece que no sirve. Sí, estoy de acuerdo. Totalmente. Además porque me parece que ya quedó demostrado que si bien la vida no se puede concebir sin arte, la función del arte no es política tampoco exclusivamente. Con lo cual, bueno, el artista, de hecho, no sé, si pensamos en el nazismo, hubo directores muchísimos que se tuvieron que exiliar, por supuesto, de Alemania, pero también directores que se les puede reconocer una obra muy buena y que trabajaron para la propaganda nazi, mal que nos pese, pero digo, no por eso dejan de ser artistas. O sea, es un tema, es una fibra re compleja la que tocas, y que creo que todos los países viven atravesados también por esa cuestión, ¿no? Acá teníamos el grupo Florida, el grupo Borges, que era antiperonista, y bueno, y no por eso vas a dejar de leerlo, o de tener una experiencia estética leyendo a Borges. Están buenísimos los argumentos que proponen, y esto es verdad, esta idea de que quien sufre, quien es objeto de la cancelación, al no tener, por un lado, la posibilidad, digamos, entre comillas, de la redención, si uno observa cuáles son las figuras que adopta la violencia, ese cancelado solo puede refugiarse, es decir, su respuesta solo puede ser más violencia. Si recibe violencia, solo puede recibir más violencia, digamos, y solo puede, como podría, ponerse en el lado del resentimiento, y cuando vuelva, su respuesta va a ser sumamente violenta. No es que se permite una comprensión o una articulación, que ahí es el juego de la política, porque la política articula intereses. Es decir, no se puede articular su visión o su acción. Es cierto, lo pienso porque justamente digamos, se ve, ¿no?, en la discusión pública que esto vuelve, como todo el tiempo aparece, ¿no?, que alguien lo está cancelando por algo.
Entonces me parecía que era valioso poder compartir argumentos acá. Por un lado, es verdad esto de que es decir, el cancelado vuelve, se refugia en el resentimiento y vuelve con más violencia y no se le da la posibilidad de ponerse en perspectiva, porque simplemente se lo está, digamos, la acción que recibe es una acción punitivista, recibe un castigo, entonces no puede poner en perspectiva qué es lo que sucede. Y por otro lado también sucede en el terreno principalmente del arte, que una vez que un artista realiza una obra, esa obra no es ya solo suya, está arrojada al mundo. Y como todo lo que está arrojado en el mundo, es susceptible de ser hallado por cualquiera. Y cualquiera puede tener cualquier tipo de experiencia frente a una obra sin saber lo que hizo el artista. Y no por eso esa experiencia que tiene frente a la obra es mayor o es menor. Después, si uno sabe qué hizo el artista, quién fue, bueno, obviamente la experiencia es contingente, va cambiando, siempre está en movimiento. Me aparece, digamos, yo tengo una experiencia, me aparece una idea, bueno, mi realidad cambia, la miro de otra manera, ingresa otro color, todo se tiñe. Es lógico en un punto, pero eso no significa que en el momento de hallar la obra, esa experiencia no sea genuina. Si esa experiencia fue de belleza, si esa experiencia conmueve, ¿no? Entonces ahí, desde ese lugar, la obra no le pertenece del todo al artista. Si el artista lanza su obra al mundo, esa obra está dialogando con el mundo, y en el mundo pasa de todo. Entonces Sí. ahí no es solo del artista la obra también es de quien la haya. Y en última instancia, la perspectiva del tiempo es la que determina la validez de esa obra, ¿no? Porque es una coyuntura el estar o no estar de acuerdo con una idea política en relación a una obra. Hay personas que piensan de una manera y personas que piensan de otra manera, y no por eso voy a dejar de lado una obra porque yo políticamente no acuerdo con el pensamiento del artista. Yo pienso que hay que separar. Lo mismo pasaba acá en Argentina con Piazzolla, y el tiempo determinó que es un genio de la música, lo reconocen en el mundo, y lo que él pensaba políticamente quedó olvidado. Ya nadie lo menciona. Con Borges pasa lo mismo. Yo recuerdo cuando yo era joven, a Borges no se lo podía ni nombrar. Después los mismos que compañeros míos de la facultad que en su momento lo rechazaban, plano, ahora hacen citas de Borges y se hacen los eruditos porque hacen una cita de Borges y lo ligan con alguna investigación o lo que sea. Entonces, el ser humano en su condición política, y digamos más que política, contextual, es relativo y subjetivo. La obra tiene una trascendencia mayor. Así pienso yo. La Claro, obra sí. es mayor que el artista en ese sentido. Me gusta el concepto, sí, sí, coincido. Es que también al arte se le pide, ¿no?, esta función política que por ahí no se le pide a otras manifestaciones culturales. Digo, pienso por ejemplo en el deporte, ¿no?, que incluso está tan ligado a los nacionalismos. Y sin embargo uno no está diciendo si te gusta Messi o si estás a favor de Messi porque por sus opiniones políticas o por si es apolítico. Y en el arte pasa esto, ¿no?, de que la validez de la obra muchas veces está ligada a la postura política, más allá de que no, porque hay muchos artistas que no tienen obra política, por ahí la gran mayoría. Claro, digamos, También eso lo se lo podemos puede criticar aceptar, por eso, ¿no? En este momento. eso lo podemos aceptar si estamos hablando de política, pero se pone más ríspida la cosa, como en el caso de Picasso, que no era por motivos políticos, sino por algo Personal del artista, claro. De la de ética maltrato a las de la personas. ética de la persona, Entonces, claro. vemos el caso de Woody Allen, su obra es espectacular, pero no sé,
hay deportistas que se los excluyó de juegos, de posibilidad de interactuar en rugby y demás por maltrato a la mujer. Entonces, bueno, para mí también está por fuera, Sí. pero en algunos casos es como controversial, ¿no? Me Es gustaría re controversial, por Y eso tenés el- razón, Mariana, en traer eso, actuando. porque además hay una cuestión, que es que, bueno, hiciste bien en dividirlo, además no es solo una cuestión política. Lo que decía Lola me parece que tiene que ver con lo que se le pide al artista, no al arte. Por ahí al arte no se le pide tanto como al artista. Y por ahí estaría buenísimo empezar a pedirle al arte un poco más de espacio o de... Lo que pasa es que yo creo que al contrario, el mercado mercado generó que al arte, y me refiero a cualquier lenguaje, lo que se le pide es que sea comercial, si no Claro, también. queda, Sí. queda excluido, ¿no? Sí, O sea, tiene que ser consumido. me parece que Pero son nos muchas metemos ya en las... otro tema también, Sí, complejo. creo que también un poco son muchas las aristas desde las cuales se puede abordar el tema, pero también como que hay una cuestión como muy afortunada, que es cómo se pueden abordar estos temas estando en democracia. Porque si uno piensa en artistas que expedían a través de su obra, o incluso por sus discursos públicos, cómo se expedían a favor o en contra de tal gobierno y demás, durante la dictadura, las cosas cambian, ¿no? O sea, ¿cuántos artistas argentinos conocemos que tuvieron que vivir y desarrollar Exiliarse. gran parte de su obra en el exterior, exiliados, denunciando pero sin ser escuchados, denunciando ante sistemas democráticos sobre lo que estaba pasando en el país? Y creo que también, bueno, en el deporte pasó lo mismo. O sea, la única diferencia es que, sobre todo en el deporte amateur, donde el deporte no es negocio, sino que uno lo hace por amor al arte, en cierto sentido, esas personas no tenían la posibilidad de irse afuera, como si podría pasar con un jugador de fútbol, digamos, o una persona que es profesional en su deporte y gana mucho dinero con el cual puede subsistir. Nada, eso. Es que, ojo que yo, que diga que no a la cancelación como dispositivo o como dinámica de la sociedad, no quiere decir que valga todo, ¿eh? Yo sí creo en los acuerdos Más vale. sociales y creo que esos Por acuerdos eso. sociales lo que promueven es, no, bueno, pero pará, hay un límite, la dictadura es un límite, es como, Por eso. Sí, en sí, sí. Alemania vos hoy reivindicás al nazismo, vas preso, o sea, tenés un juicio, el Estado te hace un juicio, ah, no, la libertad de expresión, y sí, pero viste, tuvimos primer Reich, tercer Reich, cuarto Reich, bueno, basta, o sea, listo, vamos a sancionar esto porque esto crece en esta sociedad, y hacerse cargo de eso como Sí. sociedad. Y está creciendo encima. Y esa Eso es tendencia, claro, que esa la tendencia tendencia de la la dejás crecer ultraderecha. y pasa eso, ¿viste? O Sí. sea, de la violencia y el discurso de la violencia. Pero Es no seguimos, muy no seguimos girando alrededor de un tema absolutamente temporal y situado en nuestra época, o podríamos decir 100 años para atrás. Pero si nosotros pensamos que en la época de Platón y Aristóteles existían esclavos, nadie va a juzgarlos por el hecho de que existieran los esclavos. Y creo que nadie acá está de acuerdo con el esclavismo. O sea, me parece que el arte es como... Una vez que el artista, creo que lo dijimos recién alguien, una vez que el artista suelta su obra, esa obra le pertenece a la humanidad. Y ya creo yo que hay que dejar de pensar en el artista para pensar en la obra que dejó. Claro, ahí el Después sí ejercicio que podés estás juzgar al haciendo, artista, después sí podés agarrar al hombre y juzgarlo. Sí, como Picasso, maltratador, bueno, lo que sea, todo lo que estuvimos hablando. Pero por el lado de la obra es otra cosa. Pero no sé, como todo este tipo de discusiones, nunca estoy segura del todo. no, lo que tiene de bueno Uno estas piensa discusiones, las dos Es que alternativas. para mí lo que tiene de malo la cancelación es eso, que cierra la discusión. Y la idea es siempre generar que se abra la discusión en una sociedad, no sé.
claro. Sí, aunque Sí. sea nomás para aprender, ¿no? Sí, y ojo que Claro. también es cierto lo que decía Mariana, también hay un límite en lo personal que decís, sí, viste, yo hoy en día me cuesta ver películas de Woody Allen, en un momento de la vida me parecía, tengo que ver la última película de Woody Allen. Bueno, ya hoy el interés no es el mismo. Y obviamente que hay un deterioro en la relación de una sociedad con la obra de un artista que se va a dar al carajo, digamos. Pero también porque la obra fue decayendo, Sí, no solamente por lo que pasó. creo que va más allá de ese juicio de valor sobre la obra. Me parece que hay un deterioro donde esto empieza a operar, digamos, que no es gratis que un artista tenga ciertos quebrantos Sí. personales, vamos a decirlo. Y de vuelta vuelvo a tratar de abrir la perspectiva, ¿no? De no quedarnos en nuestra mirada, porque en otras culturas hay personas que tienen múltiples mujeres, múltiples esposas, aún hoy. Otras que no sé dónde lo escuché hace poco, que en una comunidad los varones tienen hijos con las mujeres, pero esos hijos son de toda la sociedad. No pertenecen al papá y a la mamá, sino que pertenecen a la sociedad y están todos obligados a mantenerla. O sea, si uno, en lugar de cerrarse a la mirada que está sesgada por nuestra propia cultura, si abrimos y tratamos de entenderlo desde otra perspectiva más amplia, por ahí podamos entender. No estoy justificando a Woody Allen. No, es que totalmente, yo también, así como pierdo el interés, te digo, no me parece tampoco caerle a los actores que trabajan con Woody Allen. ¿Entendés que hay toda una cosa medio macartista en eso? O sea, no me gusta tampoco como eso, que se genere eso del otro lado. Claro, parecería como que hay un terreno que se empasta, porque quizás uno podría pensar que uno de los problemas de la cancelación es que la condena, si alguien se sale de la ley, la justicia condena. Es decir, Claro. una persona puede pedirle a la justicia que actúe porque esa persona hay que, digamos, ahí la justicia disciplina. Ahora, si aparte de eso se suma una condena moral que excluye a esa persona, la condena al ostracismo, a veces sucede o hay casos en donde aquel condenado al ostracismo vuelve recargado, ¿no? Entonces ahí es difícil la articulación, ¿no? Es el problema de la violencia y su figura creciente. Pero claro, tampoco significa que a la hora de contemplar al artista o de contemplar a cualquiera, porque uno a Messi, ¿qué es lo que le festeja? Que meta el gol. Entonces es verdad que a veces No lo a los mete, artistas si no lo se mete, les lo pide mata. que sean buenos. Sí. Claro. La idea Después de te pedirle olvidás de que no paga los impuestos, que tiene Claro. plata en las Islas Caimanes, o no sé dónde tiene plata. Te olvidás de eso. Claro. Sin embargo, uno le pide que meta el gol, que traiga la copa, y eso lo hace ser bueno. Entonces parecería que en eso es bueno, claro. Claro. Ahí también rige un poco la idea de la totalidad. Es decir, si una persona realmente puede ser una totalidad, o si una persona puede ser un gran artista, o en un momento generar una gran obra, en otro momento generar una mala obra, en otro momento salvar a un niño de que lo atropelle un auto, y en otro momento tener una acción de violencia. Es decir, ¿es un sujeto un circuito cerrado en donde solo fluye una sola cosa? Es difícil tener esa concepción de sujeto. Es decir, es una concepción de sujeto que choca mucho con la realidad, ¿no? Porque es una idea esencialista, absolutizadora, en donde el que es bueno solo puede ser bueno, el que es malo solo puede ser malo, Claro. ¿no? Muy tajante, muy taxonómica, una mirada. Esa taxonomía es más aplicable a los insectos para ver cuántas alitas tienen y dónde tienen el pico y dónde las patitas, que para las personas que somos un poco más complejas. Pero bueno, simplemente lo pienso con ustedes también, porque como son discusiones actuales, está bueno que, digamos, uno pueda al menos escuchar un argumento o intentar generar un argumento para entrar a la discusión, porque uno lo obliga a pensar también. Entonces, un poco por esto, más allá de Picasso y de que hay actitudes y acciones que son condenables.
La pregunta sería de cuán condenable moralmente puede ser algo si el castigo, digamos, si la sociedad quiere volverse una castigadora, ¿no? Si la sociedad se vuelve castigadora, bueno, va a ser una sociedad castigadora. Bien, y puede ser otras cosas también, porque la violencia parecería que es intrínseca, ¿no? Que hay que como ir erradicándola, como que no se la puede vencer de una, como que el ejercicio de erradicación es un ejercicio de toma de conciencia, ¿no? Pero también son preguntas. Bien, volviendo a Bürger, que tiene, como decíamos, estas concesiones con respecto al cubismo, al expresionismo alemán y al futurismo italiano. Con respecto al cubismo, lo que propone Bürger es que el cubismo no propone el propósito de perseguir el sistema de representación de la perspectiva central vigente desde el Renacimiento. Porque acá hay todavía vestigios de perspectiva, es decir, si bien está alterada, Bürger dice, no persigue del todo, es decir, no lo da vuelta del todo, no ataca al medio, no ataca al medio. Para atacar al medio, diría Bürger, el arte no tendría que sensibilizar del modo en el que lo hace el Guernica, porque el Guernica sensibiliza, y eso es propio del arte. La vanguardia no tendría que sensibilizar, la vanguardia tendría que choquear. Para la concepción, porque venimos viendo, ¿no?, de que la vanguardia parece que también conlleva un gesto bastante totalizante, ¿no? Tendencias de cómo se va manifestando las expresiones artísticas. De hecho, nada, al final voy a agregar algo. Háganme acordar que estaba, nada, me puse con el Guernica, me pusiste a investigar un par de cositas. Dale. Bien. Pero decilo si lo querías decir, Lucas. No, que empezaste a mostrar murales y hay una tendencia en el principio, eso, en el primer periodo de 1900 a 1940, por así decirlo, que es el gran momento de la narrativa a través de los murales en los edificios públicos. O sea, no solo está México con Rivera Orozco pintando el palacio, el palacio, digamos, que sería como nuestra Casa Rosada, ellos le ponen un nombre, otro nombre, pero bueno, sino acueductos y demás, pero se da el mismo movimiento en Estados Unidos y en Europa. Un poco más adeptos no solo a esta cuestión del realismo socialista que vos planteabas, sino es interesante cómo se traspola en el muralismo norteamericano, por así decirlo, a un realismo, no sé, capitalista, por así decirlo. Recomiendo que vean el mural America Today de Thomas Hart, ahí les digo, Hart Benton, que bueno, o sea, la forma es exactamente la misma, pero la narrativa y el discurso que hay dentro de... Bueno, y el discurso también puede ser el mismo, en realidad, porque son todos hombres trabajando y matándose por lograr sacar adelante una nación, ¿no? Es como, cuando lo mostraste me quedó re timbiando eso ahí en mi cabeza, como diciendo, bueno, para acá hay algo que, o sea, más allá del enfoque discursivo, o sea, capitalismo, socialismo o comunismo, hay una mirada estética como muy, muy similar de época, digamos. Claro, es que claro, el mural tiene como esta cuestión también, ¿no?, que está tan a la vista de todos, no busca estar... hay algo como del mural, de una idea de exposición que no es como una pequeña obra que puede estar en una habitación privada. Ay, a ver, esto lo estás mandando. Sí. Espera, porque pongámoslo para ver el mural que estás diciendo, a ver si puedo... Es un mural que estaba en una escuela en su momento, en una escuela como de una escuela secundaria, una cosa así, que era como de pensamiento como súper progresista,
y bueno, están en uno de los salones. ¿Es este? A ver. Sí, ese. O sea, es mucho Ok. más grande. Ese es uno de los paneles nada más. Después, ahí Ah, se acá está puede el ver. resto. Claro, claro. Y después hay el que le sigue, bueno, esto para mí es como el sector de la sociedad del espectáculo, y después, bueno, está todo esto que es El trabajo, el claro. trabajo. Y acá también está esta cuestión de quién sirve, quién tiene, quién paga. Claro, es verdad, que también tiene un margen reflexivo y es del 30. Hay algo. Bueno, Y vieron que sí, la vanguardia se es un mural, esparce. digo, no sé, yo lo pude ver en el Metropolitan, porque justo cuando fui coincidía que estaban haciendo una retrospectiva del mural, y o sea, estaba en una sala de 10 metros por 10 metros, es como una cosa como descomunal, es lo mismo, es ver el Rivera del Palacio Mexicano, como... Mirá. Hay gesto vanguardista, ¿no? Uno lo ve y hay como un gesto vanguardista. Eh, Habíamos quedado en los reparos que tiene Bürger con respecto al cubismo, y uno podría decir que de vuelta, Bürger dice, como no va contra todo, como no va a por todo, el cubismo tiene algo de vanguardia, pero no conforma el movimiento histórico de la vanguardia que Bürger ubica en el dadaísmo, en el surrealismo, que ahora vamos a ver un poco de surrealismo, y en el futurismo ruso. Entonces, vemos que Bürger, lo que radica en Bürger para el concepto de movimiento histórico de vanguardia, tiene que ver con que el arte, va a decir Bürger textualmente, volver al arte a la praxis vital. Ahora, por ejemplo, si lo tenemos que pensar en los términos de Calinescu, ¿a qué le suena esto de volver el arte a la praxis, devolver el arte, devolver el arte a la praxis vital? Es decir, la apropiación del arte, una persona tiene un devenir a lo largo de la vida. Y el arte, digamos, esta intención vanguardista que considera Bürger, guarda esta cuestión suicida que le adjudicaba Calinescu. Entonces, devolver el arte a la praxis vital implica que deje de ser algo que está allí sacralizado. Yo sé que esto va dando vueltas un poco sobre lo mismo, pero ahora vamos a introducir qué es lo que sucede con las neovanguardias. Entonces, la vanguardia, su concepto histórico, vincula al arte y la vida, vuelve al arte una praxis vital. Y para esto no puede estar sacralizado, no tiene que eternizarse la estetización, es decir, tiene que haber un shock. El arte también tiene que poder dejar de gustar, tiene que poder mostrar otra cosa. Si el arte tiene que mostrar al mundo y el mundo es un horror, el arte tiene que ser horroroso. Para ser horroroso no debería ser bello, no puede ser bello. Hoy la estetización sí puede volver bello algo horroroso, porque vemos una película y algo horroroso puede estar estetizado. Las neovanguardias, Bürger las considera meras tentativas. Es decir, ¿qué tomamos y por ende van a fracasar? Es decir, las neovanguardias, Bürger va a decir, fenómenos artísticos de los 50, de los 60, como el action painting de Pollock, con la técnica del dripping, que es este sacudir el pincel que va generando estas líneas que se van moviendo y estas manchas. Bürger considera que este tipo de neovanguardias son tentativas y fracasan.
Porque no hay protesta. Acá no hay protesta. Bürger dice, este es un fenómeno artístico que no busca no gustar. No es que está buscando dejar de gustar. No está buscando un shock. No está buscando... Lo que está buscando, va a decir Bürger, acá vemos otra obra de Pollock, con su técnica, la técnica del dripping, que son llamativas, es decir, tengamos también una distancia crítica con la concepción de Bürger, ¿no? Es decir, es una obra que no necesariamente no nos tiene que gustar, es decir, Bürger le baja el precio, pero una obra de Pollock en Sotheby's es carísima. Entonces, ¿qué es lo que considera Bürger? Son tentativas y están destinadas al fracaso, porque no tiene el gesto vanguardista. Es una neovanguardia, ok, pero no tiene el gesto vanguardista. El gesto vanguardista fue irrepetible. El action painting de Pollock buscaba insertarse en el mercado, porque el público ya sabe que entonces la vanguardia, ya sabe que hay un movimiento artístico que es de vanguardia, y que son obras que se pueden ir a ver, que son susceptibles de ser halladas. De pronto va a haber un espectador que va a decir, ok, yo también quiero ir a sentir el shock. ¿Y dónde voy? Y voy a una galería en donde haya un artista vanguardista. Y voy a un museo que haya adquirido una obra vanguardista. ¿Quiénes están en la foto? En la foto está Pollock y Peggy Guggenheim. Peggy Guggenheim se vuelve mecenas de Pollock. De hecho, en el Palacio Guggenheim, en Venecia, hay muchísimas obras de Pollock. Guggenheim lo recibe a Pollock en su Palacio de Venecia, y Pollock se instala, pinta. Es decir, Pollock sabe que sus obras tienen un destino en el museo, que tienen un destino en la galería. Ahí no hay un gesto vanguardista. Es decir, ahí hay un gesto vanguardista que radica en la forma, que radica en la representación, pero no en el arte, pero que no devuelve el arte a su praxis vital. Sí, de hecho es interesante ver la historia de Pollock, porque en esa época como que dan a entender que para pegarla o para que su arte pueda ser expuesto en todo el mundo, le hacen firmar un documento donde él dice que no es comunista y que no tiene nada que ver con los comunistas en Estados Unidos. Era uno de los artistas que él, durante la Guerra Fría, eran tratados como comunistas. Y hay una etapa muy marcada de su, digamos, de su producción artística entre lo que es la técnica del dripping y ciertas pinturas un poco más figurativas, por así decirlas. Pero bueno, nada. Me quedo sí. No, dale. No, por favor. No, pensaba el tema de otorgar sentido a la obra. Y probablemente con este tipo de obras a la persona, al observador le cuesta otorgar sentido, que no tiene que ver con que sea figurativa o simbólica, ¿no? Un abstracto simbólico, no. No logro otorgarle sentido yo a esta obra. Y me parece que es algo que debería estar involucrado en la estética del arte. Permitir que el observador le pueda otorgar sentido a esa obra, que por otra parte el otorgar sentido a las cosas forma parte del ser persona, ¿no? El hombre lo que busca, o el hombre y la mujer lo que buscamos es el sentido. Vemos una mancha cualquiera y ya estamos tratando de entender en la pared, en cualquier lado, ¿qué es eso? Y en este tipo de obras a mí me cuesta muchísimo incorporarlas justamente por eso, porque no le encuentro un sentido. No logro otorgarle sentido. Yo creo... la discusión.
la discusión sobre el tema de darle sentido a la obra en cuanto a la valoración de la obra. No sé. Yo lo que creo es que por un lado, digamos, no podemos soslayar la situación hegemónica que pierde Europa y sobre todo París en relación a ser el mercado del arte y el lugar del arte que pasa a manos de Estados Unidos. Y no es casual que en ese pasaje de hegemonía cultural emerjan críticos y artistas que empiezan a cotizar y empiezan a generar demanda en el mercado. Uno de estos casos es el que estás presentando, Julián, de Pollock. Y bueno, con Greenberg, ¿no?, como su gran crítico, sostenedor de toda esta ruptura. A mí el arte de Pollock me encanta, por ahí su gesto más vanguardista. Bueno, no, para mí su obra tiene un gesto vanguardista, por ahí disiento de este autor, porque creo que llevó al extremo la ruptura justamente de mímesis, de sentido, de perspectiva, de escuela, de saber dibujar, ¿no? Como me parece que justamente el gesto de él rompe hasta con la colorimetría, o sea, para mí es de la forma, sin duda. O sea, sí, entiendo. Sí. Yo lo veo así, y en ese sentido, por eso digo que por ahí disiento un poco de este autor que estamos viendo, de Bürger. Sí, pobre quedó, Sí. Pollock, un poco en la historia, quedó un poco con esto que le achaca a Bürger, pero lo cierto es que más allá de acá hay algo, no sé si llega a ser un gesto vanguardista, pero hay algo que haber logrado ese efecto, Estela, de que el ojo no pueda enfocar nada, digo, hasta Picasso en su vanguardia decía, yo no prescindo de la figura, o sea, no se animó. Este sí, en ese sentido, hizo algo hay algo romper con el efecto del ojo, que es buscar y buscar y buscar algo, ese es un efecto de la cabeza. Sí, además parece que después de un holocausto y una Segunda Guerra Mundial, ¿qué se le puede pedir a la pintura, ¿no? ¿Qué nos puede mostrar la pintura? Yo sí le veo un gesto vanguardista. Digo, si pensamos qué términos definió Bürger, que estamos viendo de la vanguardia, y uno es el espasmo, me parece que las obras de Pollock lo representan. Sí, por ahí el espasmo está, tenés razón. Y a mí lo que me parece que hace el tipo como gesto vanguardista es romper la forma. Así, eso ya, algo ahí rompe. Por ahí no es lo que pretende Bürger. Claro, ya se pasa rompe con cualquier tipo de figura, ¿no? Como... Sí. Sí, me parece que hay un gesto, no sé, capaz pensar la cuestión de la... O sea, poder pensar a través de Pollock, o en realidad varios artistas ya de los 50 en adelante, como una especie de post-vanguardia, y no sé, se me viene a la cabeza Alberto Greco, por ejemplo, ¿no? O sea, la posibilidad de que, bueno, el lienzo va a ser siempre el lienzo, ¿no? Entonces, o vamos más allá y rompemos con todo tipo de forma y buscamos nuevas cuestiones, o destruimos ese soporte, ¿no? O sea, Greco, en definitiva, o cualquier artista de esa época que pintaba una obra y después la quemaba, en realidad o sea, no estaba quemando la obra o la cuestión figurativa que se le pudo haber puesto ahí, sino que en definitiva es la ruptura del soporte. Claro, y no es menor eso, ¿eh? Ya eso es una Entiendo igual que se da en todos los movimientos, o sea, en todos los lenguajes se da. Igual entiendo que en la historia del arte en general se lo estudia, pobre Pollock, se le da, ¿viste? Incluso el cine
ha hecho una biografía en la cual lo deja bastante mal, bastante Sí. papanatas. Bueno, Totalmente. ahí dejé un artículo que está en inglés que a mí siempre me ha como iluminado mucho en toda esta cuestión, que es un artículo de Eva Cockcroft que se llama Expresionismo abstracto como arma en la Guerra Fría o durante la Guerra Fría. Es muy lindo, si lo quieren leer, léanlo, son 6 páginas. Que brinda como un panorama muy interesante a partir de la vigencia justamente de Estados Unidos como mainstream artístico, y cómo puede ser usado el arte como herramienta de espionaje para saber qué es lo que está pasando en otras partes del mundo. Pero bueno, nada, eso. En relación a esto, Lucas, puedo decir, porque nosotros cursamos la materia de Min Choi, que Sí. él en ese sentido dice que el triunfo de Estados Unidos fue el triunfo de Hollywood. En realidad se trató del triunfo de Hollywood sobre Brecht, ¿no? Como que eso fue la ruptura que todavía al día de hoy estamos padeciendo, ¿no? Sí. Sí, sí, Muy sí, bueno la lo que industria comentan sobre cinematográfica. Pollock. Está muy bueno lo que comentan sobre Pollock, y esa es una mirada un poco que ejercita lo que vamos a ver en la clase que viene, o una autora que es Ana Longoni. Porque está bueno que consideremos que una visión que no admite estas lecturas se puede volver dogmática. Es decir, Bürger se puede volver dogmático si no considera este tipo de lecturas. Entonces, por eso está muy bueno encontrarle estos lugares que deja el autor en el texto. En sí, para que podamos tener en cuenta la crítica que le hace Bürger a Pollock, que lo mete en lo que él denomina que son neovanguardias y que son tentativas, es que el gesto pierde intensidad porque sabe que su obra va a ser vendida, sabe que va a ser comprada. Lo que pasa es que es insoslayable tener en cuenta que la vanguardia es autodestructiva. Y Pollock puede querer tener un gesto vanguardista o tomar algo del gesto vanguardista sin querer ser lo autodestructivo en su totalidad, que es el movimiento histórico de la vanguardia. Es decir, va viendo derivas de esto, totalmente, y tampoco vamos a quedarnos con la lectura, no vamos a ser dogmáticos de Bürger. Al contrario, ver la idea de Bürger nos permite encontrarle un intersticio al texto también. Bien, y esta cuestión que Bürger le adjudica a la vanguardia, que en parte, si bien le encontramos el intersticio, porque es cierto, es muy interesante lo que plantea Pollock en su pintura también. No, digamos, no hay por qué echarlo por la borda, porque realmente tiene valor. Lo que decíamos de que la mirada no hace foco en un lado, ¿no? Y también qué se le puede pedir a esta idea adorniana que traía Lola de qué se le puede pedir al arte, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, también hace eco cuando uno ve la obra de Pollock y de tantos otros artistas neovanguardistas, porque también en el movimiento neovanguardista va a estar metido Umberto Eco, y Umberto Eco es un filósofo que tiene mucho valor, que puede discutir también con Bürger. Pero la idea de Bürger es que la vanguardia muestra no va contra una porción, es decir, no va contra un procedimiento, sino que va contra la totalidad. Y este ir contra la totalidad es ir, que está bueno en este sentido, el planteo de Bürger está bueno, porque ir contra la totalidad es ir contra el mismo sistema de pensamiento europeo, porque el sistema de pensamiento europeo es totalizante. Entonces, el gesto vanguardista le pone, es como si algo adentro del sistema europeo dijese, bueno, ok, hasta acá. Entonces, ese valor es el que reivindica Bürger, que de pronto se vuelve interesante. Entonces, que Bürger, como está tan dogmático, queriendo ir contra esto, porque es un marxista duro, puro y duro, que va a decir, no, Pollock, vos vendés obras, salí de acá, no sos vanguardista. Y esto lo hace con Bürger y lo hace hasta incluso con Umberto Eco.
¿no? Que Umberto Eco tiene obras importantísimas, que permiten pensar también fisuras en el sistema de pensamiento europeo. Pero bueno, en este sentido, vieron que a veces quien quiere tener el gesto contra el totalitarismo también se puede volver, incluso, bueno, son problemas típicos que se dan en el terreno del arte también. Julián, ¿les puedo Sí. dar algún texto de Umberto Eco? Sí, Umberto Eco tiene Obra Abierta, que es como su texto canónico, en donde trabaja justamente, bueno, la idea de la apertura del arte, del sistema abierto, del sentido que queda abierto, del espectador. Es un gran fundamento para el arte contemporáneo porque cuando el espectador le puede asignar es esta idea de la obra que es hallada. Si el espectador le asigna un sentido que no era la que tenía en la cabeza el artista a la hora de producirla, ¿es válida, no es válida? Es igualmente válida. Es decir, entra en el terreno de la discusión. Entonces es igualmente válida. Obra abierta es como la obra canónica de Eco, y después está también la hermosísima novela El nombre de la rosa. Que... Me quedé con esta filmina y un pensamiento que se me vino a la mente, porque uno de los principales coleccionistas de la obra de Kandinsky es Solomon Guggenheim, tío de Peggy. El tío de Peggy. El tío de Peggy, y dueño de un museo. Y en realidad termina pasando, o sea, la neovanguardia tiene el mismo destino que la vanguardia en ese sentido. O sea, la pérdida Por supuesto, en fracaso. intensidad del gesto, cuando ese gesto se pierde, el destino es museístico. Y con Kandinsky, por ejemplo, o con todos los vanguardistas rusos, por así decirlo, les termina pasando exactamente lo mismo que le pasó a Pollock. O sea, uno va al Guggenheim y en la antesala del museo, cuando te explican la historia del museo y demás, hay un statement, por así decirlo, donde te dice, Solomon veía en la vanguardia rusa el futuro, o sea, la contemporaneidad que estaba viviendo la ciudad de Nueva York en cuanto a desarrollo de la ciudad como meca de negocios, de la industria, de todo lo que estaba sucediendo en Estados Unidos y en el ámbito capitalista. Y los chupa directamente y los pone ahí. Entonces, ya este ideal de la vanguardia y socialista se pierde. El destino por el cual pretendía Kandinsky y los rusos y las vanguardias rusas conmover al hombre para mostrarle un mundo o un otro mundo posible, fracasa absolutamente. Totalmente, están destinadas al fracaso. Porque incluso pensemos en el devenir de Malevich. Malevich tiene el gesto reduccionista, vuelve a la forma, pero después su ojo vuelve hacia el sujeto. Claro. Parecería que es difícil, o sea, parecería que en el devenir del pensamiento, de la filosofía, del arte y de la estética y de las estéticas, el sujeto sigue estando aún fragmentado, aún mutado. Siguen estando sus pedazos. Y en esos pedazos sigue habiendo pedazos de sujeto. Entonces, es difícil salir de eso. Parecería, ¿no? El pensamiento aún fragmentado, ese pensamiento sigue estando. Los fragmentos son fragmentos del pensamiento. Por eso Lucas, claro, totalmente, lo que está proponiendo es como el devenir de Malevich, ¿no? Que quiere volver a la forma, termina pintando sujetos. Autores que se abocan a la vanguardia utilizan el término fracaso, pero también porque hoy la idea de fracaso tiene una connotación menos severa. Entonces,
puede haber una burla de ese fracaso, ¿no? Es decir, como hay un devenir un tanto humorístico. Pero bien, lo que les quería comentar es que, como Bürger plantea que el movimiento histórico de la vanguardia no quiere encasillarse en un estilo, quiere fugarse del encasillamiento, es decir, quiere salir disparado del encasillamiento. Más que sustancia, busca ser gesto. Por eso hablamos de gesto vanguardista, porque un gesto no es un todo. Entonces, se fuga de la sustancia. También por eso se piensa en términos de movimiento, porque el movimiento es algo que no se queda fijo. El movimiento es una sucesión. Entonces, como no se queda fijo, está en constante fuga. Lo que es movimiento no puede ser quietud. Bürger, para esto, estudia la categoría del shock. ¿Qué es lo que piensa con respecto al shock? Él considera que en el shock se da una radicalización del extrañamiento. Es decir, hay un extrañamiento que es radical, que es extremo. ¿Y qué es el extrañamiento? Bueno, el extrañamiento se da cuando algo que nos resultaba conocido o cuando algo iba a ser esperable, no lo es. Y no resulta familiar, resulta ajeno y extraño. Eso es el extrañamiento. Entonces, el extrañamiento es lo que activa el shock. Cuando uno dice, fíjense cómo en la vanguardia estaba todo esto, ¿no? Toda esta carga violenta, toda esta, Calinescu va a decir intención suicida, etc. Y hoy, ante el extrañamiento, ¿cuál es la expresión? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda esto? Esa es la expresión del extrañamiento actual. El ¿qué onda? ¿Qué onda? No entiendo. Bueno, no parecería haber mucho shock en el extrañamiento. Hay algo como que se gastó, se lavó, ¿no? Justo venía pensando en eso y me parece que el problema de la hipermediatización de la comunicación y la posibilidad de la simultaneidad de o sea, la posibilidad de observar cualquier tipo de suceso en simultáneo a través de un teléfono o una pantalla de computadora o un televisor hace que el shock haya perdido la intensidad, con lo cual se vuelve a perder la posibilidad de extrañamiento. Un poco, en este sentido, con lo que planteas, Lucas, Bürger, estás muy a tono con Bürger, porque Bürger lo que dice es que el extrañamiento se va perdiendo, o digamos, las neovanguardias se van lavando también, porque es algo típico del arte. Dice, entre la dialéctica eterna que hay en el arte, entre la forma y el contenido, siempre va ganando predominio la forma. El contenido se va subsumiendo a la forma. Y para que haya extrañamiento, tiene que haber predominio en el lado del contenido, parecería. Es decir, obviamente forma y contenido son indisolubles. Plantean muchísimos autores. Forma y contenido son indisolubles. Pero eso no significa que no sean dos a la vez, distintos. En el plano de la producción, en tanto, digamos, la forma se da en una disposición de elementos que están habilitados para que el arte haga uso de ellos, ¿sí? Es decir, lo que el arte produce, lo produce a partir de que dispone de elementos para crear. Y en el plano de la recepción, la forma tiene predominio en el punto de vista del espectador. Es decir, va a decir Bürger, la estética de la recepción hace que la forma apunte a sensibilizar al espectador, ¿no? Es decir, si uno lo piensa, por ejemplo, en el cine, una toma, si tiene movimiento, si no tiene movimiento, si avanza, si retrocede, si empieza a haber una música que sensibiliza la escena,
¿no? Es decir, estos procedimientos formales tienden a sensibilizar. Bueno, va a decir Bürger que esto va lavando el gesto vanguardista, es decir, lo observa en el plano de lo fenomenológico, es decir, de lo que sucede. Es decir, él va a decir, bueno, esto va sucediendo, el gesto vanguardista se va lavando, se va perdiendo el extrañamiento, y por ende hay cada vez menos shock. Pero ¿qué pasa? Siempre el shock busca reinventarse. Entonces de repente aparece una Vicky Zipolitakis manejando un avión y uno dice, bueno, y esto es un shock, ¿no? Entonces tiene derivas en donde de repente, como en la sociedad del espectáculo va apareciendo el shock, porque eso se vende y es noticia 1 semana, 2 semanas, ¿no? Bueno. En síntesis, va a decir Bürger, los medios se vuelven medios artísticos a medida que el contenido va a menos. Es decir, aumenta el predominio de la forma, pierde predominio el contenido, se vuelve a la estetización. Es decir, desde un plano fenomenológico. ¿Y qué va entonces? Con respecto al shock, les quería proponer, con respecto al shock y al extrañamiento, les quería proponer ver esta escena de la película The Square, El Cuadrado, que se las recomiendo, si la quieren ver, para que la podamos comentar la clase que viene. Vamos a ver esta escena, que es una de las escenas que apuntan, de alguna manera, a mostrar algo, o a representar, a poner en escena algo del shock, de lo que estamos hablando, que plantea Bürger. Esta no es la escena completa, es un pedacito porque no se las quiero spoilear toda, pero sí invitarlos a que la vean. Esperen que antes les comento, porque como la escena está cortada. Están en una institución museística, artística, es una cena, se presenta una performance, ¿sí? Entonces hay una voz en off que presenta la performance, dice, se trata de un animal salvaje, deben quedarse quietos para poder pasar desapercibidos, digamos, va por este tenor, ingresa a escena el performer, y este es el performer. Hello. Stop it. Stop it. Very funny. Go on, go away. Go away. Chris, come on. Okay, show's over, man. Show's over.
Bien. La escena sigue, ¿sí? Es más extensa, tiene una parte previa que no vimos y una parte posterior que no vimos. Y la verdad que es una escena que yo cuando vi la película, en un momento dije, qué incómodo, esto es una pesadilla. Se vuelve agobiante en un punto porque este performer es insoportable. Uno podría leer el gesto vanguardista porque no diría, bueno, la verdad, este tipo, si piensa vender su performance, que lo llamen de algún lado para estar pegándole a la gente, para estar echando al público, bueno, la verdad sí, el gesto es suicida, es un gesto que está condenado al fracaso. En ese sentido uno podría decir, se recupera algo en este personaje, que por supuesto tiene más asidero en una película que en una performance real, aunque hay muchas performances, digamos, en el terreno de la performance, este gesto, hay algo de este gesto que se conserva, porque la performance no necesariamente se caracteriza por ser cómoda, lo cual y agradable de ver, lo cual no significa que todas las performances sean así, pero está el elemento de la incomodidad y el elemento del desagrado, el elemento del extrañamiento en un punto, pero en suma uno podría decir, bueno, ¿cómo hace el arte cuando quiere recuperar algo del gesto vanguardista? Bürger, porque ya estamos en hora, Bürger, como para que podamos tener en cuenta por qué tiene validez el planteo de Bürger, la crítica de Bürger va hacia la producción, hacia la distribución y hacia el estatus como elementos que mueven al medio artístico y que lo separan de la praxis vital. Y que, porque Bürger está haciendo una lectura de la vanguardia, no es que Bürger está reivindicando a la vanguardia, pero es una lectura, dice, bueno, ¿qué es lo que pervive de la vanguardia que hace que artistas como Pollock tomen ese gesto? Más allá de que Bürger opina y dice, ok, esto es un fracaso, más allá de que lo sea o no lo sea, pero lo observa, es decir, algo de esto acá se tomó. Y tiene que ver con devolver el arte a su praxis vital. Entonces, un problema que se plantea en este punto es lo que conversamos la clase pasada, que concierne al realismo socialista y a cuando Malevich vuelve la vista sobre el sujeto, es si el arte tiene una función social, cuán independiente es. Y lo que se juega en el medio es el plano de la experimentación. Bürger va a proponer como hipótesis que cuanto el arte cargue con una mayor función social, es menos independiente porque puede experimentar menos. Y el valor que radica en la vanguardia es cuánto han experimentado, porque toda esa experimentación, si bien termina en el fracaso, es un terreno de donde luego los artistas sacan recursos. Entonces es una expansión del límite. ¿Se acuerdan cuando hoy hablamos que la institución arte tenía muy limitada la praxis artística? La vanguardia corre ese límite y permite un asidero de elementos y procedimientos que fascinan a los artistas post-vanguardistas, que siguen fascinando hasta hoy. Y eso está en el plano de la experimentación. Esto se enmarca en el problema artístico que concierne a que si el arte tiene una función social es menos independiente. Pero esto, en términos de ser un problema, no significa que el arte que tenga una función social no pueda experimentar o no goce de independencia. ¿Sí? Simplemente son elementos que entran en tensión, pero que no significa que no se puedan acomodar, que no significa que en un momento el arte sea necesario socialmente para algunas cuestiones, que luego se vuelva más independiente, experimente, no. Es decir, los límites siempre se van corriendo, porque no son fijos. Bien. Me queda, pero lo vamos a conversar la clase que viene, es decir, ¿qué asidero tiene esto en la vanguardia permanente de Martín Cohen? Porque todos estos interrogantes son recuperados por Cohen.
Entonces Cohen se pregunta, ¿puede el arte vanguardista prescindir de la épica? Evidentemente no prescinde de la épica, porque es un gran proyecto el proyecto vanguardista. Devolver el arte a su praxis vital es el componente épico de la vanguardia. Es decir, la vanguardia tiene un componente épico, sumamente contradictorio. El elemento de la provocación, bueno, fíjense cómo está plasmado en la escena de la película que acabamos de ver, de The Square, que no se preocupen que voy a buscar el link, así la pueden ver la clase que viene. Sin embargo, me parece que yo cuando la vi hace unos años, la vi en Netflix. Quizás está en Netflix, pero no se preocupen, que mandamos el link y el nombre. Sí, después yo me fijo también si la tengo. Y lo que plantea Cohen es que la vanguardia pone de manifiesto algo que es propio del arte, que el arte despierta en los sujetos preguntas consternadas, que lo consternan. Por ejemplo, ¿esto es arte? Apliquémoslo a lo que acabamos de ver. ¿Esto es arte? ¿Esto no puede hacerlo cualquiera? ¿No les pasó nunca? A mí me ha pasado que es como así una figura arquetípica, casi que uno está en un museo y escucha que alguien dice, ay, pero si mi nene pinta esto, y esto está acá, ¿no? Este tipo de comentarios, ¿no? ¿Esto acaso no puede hacerlo cualquiera y es arte? Porque está, y la más grave de todas, pagué para ver esto, me cobraron entrada para ver esto, que ahí aparece el componente de la indignación, ¿no? Preguntas consternadas. Bien. Esto lo va rastreando Cohen en el libro y se nutre mucho de Bürger y también piensa que una fisura de Bürger es volverse muy dogmático. Entonces está muy bien que surgen estas cuestiones acá, que es el terreno donde tienen que surgir para que podamos discutir sobre los autores, porque los autores nos van guiando, pero los dueños de la discusión somos nosotros. Y donde vamos pudiendo cotejar cuáles son los argumentos que podemos ir construyendo. Así que bueno, hoy hasta acá, la clase que viene vamos a ver cómo entran en batalla Hobsbawm, qué es lo que sigue teorizando Cohen con respecto a esto, y cómo aparece Ana Longoni a traer un poco de paz, a decir, bueno, vanguardistas, cálmense un poco también, porque no significa que no se haya logrado nada. Entonces va a recuperar Longoni la figura de Luis Felipe Noé, y vamos a ver un poco qué es lo que plantea Longoni con respecto a Luis Felipe Noé, que es un artista argentino, que ya está viejito y que tiene una obra hermosísima, muy, muy hermosa. Bueno, les agradezco. Buenísimo. Bueno, les paso, ni bien baje esto, les paso, va a estar, lo voy a subir al Drive, aunque no les mande el mail, métanse para ver la clase si necesitan. Y bueno, y será hasta la próxima, la última clase del curso de la batalla vanguardista. Gracias, Juli. Nos vemos el viernes que viene. Tengan un buen fin de- Mucho. Chao. Adiós. Adiós. Chau, chau. Si te gustó este contenido, podés hacer 3 cosas. Suscribirte a nuestro canal de YouTube de Camarones y activar la campanita de notificaciones para enterarte cuando subimos nuevo material. También podés entrar a la web www.camaronesarte.com y dejarnos tu dirección de mail, así recibís nuestros newsletters con las nuevas noticias. Y si estás interesado en los cursos, podés mandarnos un mail a formacioncamaronesarte.com para que te enviemos los nuevos cursos que vamos a estar programando. Muchas gracias.